Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y también unos muy buenos días para todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor Todopoderoso esté bendiciéndolos de una manera muy especial. Hoy es 24 de mayo de 2020, trayendo la palabra de Dios a su vida, a su hogar, a su familia, o con quien pudiera usted estar escuchando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena aclarar que solamente existe un Evangelio, solamente hay un mensaje de salvación, como traduce precisamente el Evangelio. Son las buenas noticias para el ser humano, la esperanza gloriosa de nuestro porvenir en el reino de los cielos, y cómo podemos nosotros encontrar la salvación, siendo el Evangelio quien llega a nuestras vidas para mostrarnos e ilustrarnos el reino de los cielos. Es interesante porque cada evangelista que conocemos por la Biblia, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también llamado Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan, tienen perspectivas diferentes, pero que llevan al lector, a la persona que se acerca al Evangelio, a conocer precisamente no solamente lo que el Señor Jesucristo dijo, sino también lo que hizo y los diferentes oficios de nuestro Señor. Es muy interesante cuando nosotros estamos viendo el Evangelio en su orden, que es el propósito precisamente del mensaje dominical, ver cómo se complementa cada mensaje de los evangelistas. Hoy nos corresponde leer del Evangelio según San Marcos. Hace 8 días fue del Evangelio según San Lucas. Pero dice lo mismo. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1, y un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días, es que el Señor, estando en la sinagoga de Nazaret, es ofendido, y pues lo quieren apedrear o lo quieren precisamente aniquilar en la misma ciudad donde él se crió, y él sale a la ciudad de Capernaum. Estando él en Capernaum, es acogido en la sinagoga y es bien escuchado, y allí en la sinagoga hay una experiencia algo difícil. Dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos, en la ciudad de Capernaum, un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto mismo lo vimos en San Lucas. Es la misma narración. Hay unos elementos, digamos, unos detalles complementarios aquí en San Marcos. Lo que, digamos, el demonio, el espíritu inmundo, le dice a nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un detalle impresionante, y es cómo las personas que estaban en la sinagoga se asombraban no solamente de la doctrina que enseñaba nuestro Señor, sino de la forma como confirmaba su enseñanza. En este caso, liberando a un poseído del demonio, de Satanás. Entonces es algo evidente que sorprende obviamente no solamente a una ciudad pequeña, sino a ciudades más grandes, pero también a una región.
como es Galilea. Lo que vamos a ver es precisamente cómo se populariza el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Permítanme, oro. Señor y Padre, gracias por la gran misericordia que tienes con nosotros. Gracias por tu amor y tu cuidado, un cuidado eterno, constante. Un cuidado que siempre has tenido con tu pueblo, con tus criaturas, con la creación. Pero de manera especial, tú estás transmitiendo el mensaje del Evangelio para mostrarnos tu gran amor, tu compasión y también, Señor, cómo te condueles de la necesidad humana. Gracias, Señor, por mostrarnos tu Evangelio, ilustrarnos, enseñarnos. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice esta palabra. Para mí, para los que la van a escuchar, edifica tu trono en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Vale la pena recordar algo. En este momento donde el Señor se encuentra en su ministerio, ella ha llamado a algunos de sus discípulos. Pedro y Andrés, los hermanos, la pareja de hermanos, otra pareja de hermanos, Jacobo y Juan, y 2 discípulos más, Natanael y Felipe. 6 discípulos. Voy a retrocederme un momento en el Evangelio de Marcos, ahí mismo en el capítulo 1, y quiero que miremos un instante el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, que es Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Recordemos que la profesión, por lo menos de la pareja de hermanos, de Pedro, Andrés y de Jacobo y Juan, era de pescadores. Pescaban en el mar de Galilea. Era su base laboral, era su sustento tradicional. Eran pescadores. Así que él les envía un mensaje, les transmite más bien un mensaje. Les dice: dejen las redes, porque de ahora en adelante os haré pescadores de hombres. Es una expresión única de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo tiene un contenido muy especial para entender de todo lo que el Señor dice y hace, qué propósito tiene. Según San Marcos, el propósito que tiene él mismo escribiendo el Evangelio es enseñarle a los discípulos, enseñarnos a nosotros a ser pescadores de hombres. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento, transmitiendo las Escrituras, transmitiendo el mensaje de la Biblia, pertenece precisamente a ese propósito de ser pescador de hombres. Es decir, es echar la red del Espíritu y que el Señor recoja, por decirlo así, la cosecha de pescados, de peces, que son las personas precisamente que creen en Cristo como Señor y Salvador. Pero, ¿cómo se hace esto? Lo que hago, lo que ustedes probablemente también hacen en sus hogares, leyendo la Biblia, acercándose precisamente al Evangelio, o realmente usted está preguntándose: bueno, ¿y qué es eso de ser pescador de hombres? Pues de ahí en adelante hay una serie de sucesos. El que acabé de leer hace un instante antes de orar, lo que sucede en la sinagoga con el endemoniado que le grita al Señor y el Señor lo libera a este pobre hombre de ese yugo. Pero lo que viene a continuación también pertenece a ese mismo mensaje. Le está enseñando a sus discípulos cómo hacerlo. Pero no solamente eso, sino que les va a enseñar a sus discípulos y nos va a enseñar a nosotros
a también estar dispuestos a ser pescados para el Señor, a que la red del Señor esté en nosotros. Es de doble vía. No solamente echamos la red, sino que también la responsabilidad nuestra es dejarnos pescar. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio precisamente es una buena noticia de salvación de nuestra alma, de nuestra vida, pero tiene también una perspectiva de cómo vivir conforme al Evangelio. Es interesante lo que viene a continuación, porque las dos narraciones que se encuentran aquí hablan de una persona particular y después hablan de un conglomerado de personas. Es decir, muchas veces tenemos en mente que nuestro Dios, nuestro Señor, está muy ocupado atendiendo situaciones en todo el mundo que pues a mí no me va a escuchar en mi situación, en mi necesidad, en mi angustia. Pero lo que vamos a ver a continuación es diferente y tiene que ver con la familia de Pedro, sobre todo pues porque va a hablar de una persona. No es mucho lo que va a hablar, pero el contenido es impresionante. Toda la enseñanza que surge de estos 3 versículos que voy a leer a continuación es innumerable. Dice así el capítulo 1 de San Marcos, versículo 29. Aconteció después de esto, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. También iban Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Es algo bonito, es algo especial. Después de salir de la reunión, donde se lee las Escrituras y donde sucedió lo que pasó con este hombre que estaba poseído, se van a la casa de Andrés. Pero allí había necesidad. Y esto es importante verlo en la perspectiva adecuada. Si bien Pedro y los demás discípulos estaban junto al Señor aprendiendo, nunca debemos olvidar que en nuestras propias casas y en nuestros propios hogares o en nuestro propio contexto donde estamos nosotros desempeñando algún rol, hay necesidad. Probablemente los discípulos que se encuentran con el Señor se sienten impactados, maravillados y supremamente cómodos aprendiendo del reino de los cielos, aprendiendo de las Escrituras, en un ambiente, por decirlo así, diferente. Han dejado las redes, ya no son pescadores de peces, sino que están aprendiendo de la mismísima experiencia con su Maestro, con Jesucristo, nuestro Señor. Eso es algo agradable. Es como si tú estuvieras en un ambiente que te desenvuelves y te identificas muy bien. Un ambiente en el que no tienes inconvenientes y de pronto hasta, por decirlo de alguna manera, se te olvida tu propia realidad porque estás inmerso en un ambiente especial. Si es un ambiente juvenil, estás entre jóvenes, amigos, compañeros de colegio, universidad, tal vez contando chistes, tal vez haciendo algunas dinámicas de grupo, jugando, pero tienes que volver a la casa y en la casa pues están tus padres, están los modelos de autoridad que Dios puso con las normas, con las reglas, con los deberes, con los derechos, y aterrizas y dices, es mi casa, allí tengo que, obviamente, desenvolverme en un rol. Y así podemos nosotros ubicarnos
en cualquier otro rol. Hay personas que, por ejemplo, manifiestan y dicen, bueno, a mí me gusta estar en la iglesia porque encuentro identidad, encuentro paz, escucho el mensaje de Dios y no quisiera regresar a mi realidad. Pero el Evangelio no es para dejarlo en las iglesias, en los grupos, en los locales, en las capillas. El Evangelio se abre a una sociedad que tiene unas rutinas, a un mundo que tiene una cotidianidad, a unos hogares, familias y contextos indeterminados que tienen obviamente una costumbre. El Evangelio no se oculta, el Evangelio se abre. Así que cuando llegan precisamente de la sinagoga, de aprender de las Escrituras, de aprender de la palabra de Dios, llega ellos a la casa de Pedro y hay una necesidad, una realidad. Y eso no lo podemos ocultar. El Evangelio llega a la casa de Pedro. El Evangelio no solamente debe llegar a las parroquias, a las capillas, a los locales, como ya dije. El Evangelio no solamente es para un lugar físico. El Evangelio es expansible a todos los lugares del mundo, en todos los contextos y en todos los roles. Y lo que nos muestra el Señor es a aprender a vivir en el Evangelio, no solamente como la esperanza de lo que sucederá después de que muramos, sino la esperanza actual. Y es algo palpable. La suegra de Pedro estaba enferma. ¿Qué hacer con eso? En el contexto es muy importante aprender que no es como ahora, que probablemente si una persona tiene fiebre y algunos otros síntomas, pues se traslada a un pabellón de urgencias en un hospital, en un centro médico, o se llama a un médico domiciliario, en fin. En ese contexto estamos hablando de pobreza, de mucha sencillez de vida, y tal vez lo que servía para aliviar algunos síntomas de la enfermedad, de cualquier enfermedad, eran tal vez ungüentos o recetas caseras, pero no era un derecho supremamente visible el tener a la mano un médico. Entonces, dice la Biblia en el versículo 30 que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron a Jesucristo de ella. Le dijeron, mira, ella está con fiebre. No es el propósito, aunque pudiera enriquecer el mensaje, pero cuando una persona tiene fiebre o cuando hemos tenido fiebre, pues solamente recordemos lo que sentimos, ¿no? Es algo supremamente incómodo, porque obviamente la fiebre combate a algún tipo de virus o algún tipo de infección. Pero esos síntomas los tenía ella. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se acerca, dice el versículo 31, le toma la mano y la levanta. E inmediatamente le dejó la fiebre. Es el sanador. No solamente el Señor Jesús sana y libera. De esa forma, sana nuestra vida y libera nuestra alma, pero como les dije hace un instante, nos está enseñando cómo es en la parte práctica del Evangelio. Sanó, curó de la fiebre a la suegra de Simón Pedro. La reacción de ella en una sola frase, y ella les servía. Es decir,
Cuando nosotros recibimos el favor de Dios, y hay que ser supremamente honestos, buscamos a Dios para que Él tenga una respuesta a nuestras necesidades, nosotros nos sometemos a su respuesta, pero cuando Él responde a nuestra oración, ¿qué actitud tenemos con respecto a Dios? Aquí surge una palabra que es muy usual en este evangelio o con el evangelista Marcos, y es la palabra servicio. El servicio, en algunos contextos o en algunas personas, dependiendo de lo que desempeña, es algo mal visto. Es inclusive un sinónimo de humillación, negativamente hablando. Pero el servicio en el marco del Evangelio es una respuesta a lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Y si tú te pones a revisarte, seas creyente del Evangelio o no seas creyente del Evangelio, tú tienes una deuda con Dios, lo creas o no lo creas. Y la forma como el Señor te pide que retribuyas el regalo que te da, empezando por la salvación, es sírveme, servicio. Mucho más si Él te ha respondido precisamente a peticiones específicas. La expresión de agradecimiento no es que tú te flageles, no es que tú pagues promesas, no es que tú hagas penitencias, sino que tú sirvas a Dios. O más precisamente, le sirvas al Señor Jesucristo. El servicio no solamente es un don de Dios, sino es un deber de cada uno de nosotros para ofrecerle a Dios lo que Él precisamente nos ha dado. Si Él me ha dado una voz, si Él me ha dado una educación, si Él me ha dado unas posibilidades y oportunidades, se los retribuyo y debo reconocer que esa retribución es supremamente mínima para todo lo que Dios pide de mí y de ti. Si Dios te dio un buen estado físico, si Dios te dio precisamente un estatus económico, unas oportunidades mejores que otras personas, eso se le debe retribuir a Dios en servicio. El tema de por sí llega a ser supremamente amplio, la forma como debemos servir a Dios. Pero inicialmente, el reconocimiento de quién y de dónde viene todas las bendiciones que tenemos del cielo. ¿Y quién nos la da? Nuestro Dios. Es doloroso ver cómo personas con tanta insistencia, con tanto afán, oran, claman a Dios por alguna necesidad específica, por alguna situación específica, y cuando Dios se los permite, cuando Dios responde afirmativamente, cuando Dios bendice, se olvidan de Dios. Pero es interesante que cuando se le pregunta, oye, pero ¿tú te olvidaste de Dios? Dice, no, yo no me olvido de Dios. Yo todo se lo debo a Dios. Pero no se nota en su propia vida. Y no se nota ¿por qué? Porque han involucrado en su necesidad a muchas personas. La necesidad de que se sanara la suegra de Pedro, estuvieron involucrados por lo menos Andrés, Jacobo, Juan, implícitamente la esposa de Pedro, y el Señor Jesucristo
estaba ahí. Pero sucede igual. ¿Cuántas veces las personas dicen, ayúdame a orar por esto, ayúdame a pedir por esto? Y apoyamos y estamos siempre al lado de esa persona en su necesidad. Y cuando Dios responde a esa persona de una manera especial e impactante, con una gran bendición, esa persona se olvida. Y la intensidad como pidió no es la misma intensidad como agradeció. Y una señal del olvido de Dios es que ya no hacemos parte del agradecimiento a Dios. Es importante darnos cuenta de algo. El Señor, cuando bendice a una persona, una de las cosas que Él quiere que hagamos es que lo transmitamos a los demás. Si tú con insistencia estabas orando por un trabajo y el Señor respondió y te otorgó un empleo, un trabajo, debes agradecerle a Dios por eso. Pero no solamente tú, sino a los que involucraste en esa misma situación. Es el primer paso, y si ustedes se dan cuenta, es un paso tan sencillo y tan alcanzable del servicio a Dios, el agradecimiento. Son tomos de enciclopedias enteras de cómo servir a Dios. Cómo prestarle tu servicio a Dios. Y te voy a decir algo, con mucha honestidad. Muchas personas dan limosnas, dan diezmos, dan ofrendas, dan dinero, donaciones, y piensan que en eso se traduce el servicio a Dios. Te voy a decir algo con mucha honestidad. Dios no está interesado en tu plata. Dios no está interesado en tu dinero. Empezando por una cosa. La plata que tú tienes, el dinero que tú tienes, en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, ni siquiera es tuya. Pertenece a Él. Y Él puede hacer uso de ella cuando Él quiera. Él no está interesado en eso. Porque muchas personas dicen, sí, yo sirvo a Dios, voy a dar esta donación. Yo sirvo a Dios y cumplo con el diezmo. Yo sirvo a Dios y doy limosnitas. Yo sirvo a Dios y entonces doy de comer allí al hambriento y doy de vestido. No, eso hace parte, pero no es todo. El Dios que tú crees tiene que ser el Dios que se revela en la Biblia. Y el Dios que se revela en la Biblia te dice que no está interesado en tu plata, está interesado en toda tu vida. Completamente. Completamente. Está interesado en tu vocabulario, en tu forma de pensar, en tu personalidad, en tus sentimientos y emociones, en tu educación, en el trato con las demás personas. Tú puedes hacer las donaciones que quieras, pero si sigues siendo una persona envidiosa o celosa, eso no sirve para nada. El Dios que se revela en la Biblia te ha sanado, te levanta y te dice, ahora sírveme, pero es de una manera integral. Por eso, las deudas con Dios no se pagan con dinero. Las deudas con Dios se pagan con un corazón humillado delante de Dios. Y ese corazón humillado nos motiva a servirle. Hasta la muerte. Toda nuestra vida es una vida de servicio. Por eso, hermanos, y persona que me esté escuchando, cuando vemos lo que hace el Señor, es enseñarnos cómo es que se sirve al cielo, porque el mismo Señor Jesucristo
es el siervo del cielo. Así se revela en este evangelio. Se revela como el siervo aprobado de Dios para enseñarnos cómo es que servir a los demás. Pero de pronto los prejuicios tuyos no te dejan. Tu estrato social, tu personalidad, tus estándares de vida que heredaste, tu contexto tal vez cultural, no te dejan avanzar en el servicio a Dios. Muchas personas dicen, sí, yo sirvo a Dios, pero se debe reflejar en el servicio a la humanidad también. Pero como les digo, es solamente un primer paso de todo lo que significa el servicio a Dios. No solamente las personas oficiales o ministros somos los servidores de Dios. Todos aquellos que han creído en el Evangelio tienen por necesidad que mostrar eso sirviendo. Es interesante lo que viene a continuación, porque los siguientes 3 versículos ya no están refiriéndose a una sola persona que precisamente sana el Señor Jesús, y una persona específica que era la suegra de Pedro. Desde el versículo 32, en el capítulo 1 de San Marcos, dice lo siguiente: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, estamos hablando tal vez tipo 6 a 7 de la tarde, de la noche, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. 3 versículos, digamos que hacen un eco a lo que viene mostrando el Evangelio en cuanto al servicio que nuestro Señor Jesucristo hizo y realizó, mostrando precisamente qué es o a qué se refieren las buenas noticias del Evangelio. No solamente es para escucharlas y quedarnos solo con un mensaje, sino para evidenciarlas por medio de acontecimientos, por medio de hechos mismos que impactaron la sociedad de Galilea en este contexto donde estamos, y que precisamente estamos nosotros llamados también a buscar al Señor en nuestras propias necesidades, pero a servir a los demás en las necesidades de los demás, de otros. Dice que llegó la noche, es decir, ese día había ido a la sinagoga, había enseñado en la sinagoga, había liberado a un hombre poseído de un demonio en la sinagoga, había ido a la casa de Pedro, había sanado a la suegra de Pedro de una fiebre intensa, y dice que cuando llega la noche, es decir, el Señor en el día tuvo muchas cosas que hacer. Y dice, cuando llega la noche, le trajeron personas que estaban con enfermedades y también eran endemoniados. Tengo que hacer un pie de página obligatorio en este momento, y sobre todo en lo que tiene que ver con los endemoniados. Y no me voy a demorar mucho porque de por sí el propósito del mensaje no tiene que ver exactamente con los poseídos de los demonios, textualmente hablando, como el texto lo está diciendo, sino que hay que darnos cuenta que en el momento que estaba el Señor Jesús en su ministerio era una necesidad imperiosa, porque eran muchos los que estaban poseídos por demonios, por espíritus inmundos. Esto lo narran los 4 evangelistas. Marcos hace un poco de más énfasis en esto, sencillamente porque muestra la eficacia de la palabra de Dios liberando a los que estaban poseídos. Que hoy en día existan endemoniados o no, digamos que lo vamos a dejar para otro momento donde se pueda explicar un poco más. Pero hablemos de la necesidad, y ahí termino el pie de página, hablemos de la necesidad que había en ese momento. Una necesidad de salud, o sea, de que la persona deje de estar enferma, y una necesidad de liberación, de que la persona o personas
dejen de estar poseídos por demonios, por espíritus malignos. Dice que toda la ciudad de Capernaum se agolpó en la puerta o alrededor de la casa de Pedro en Capernaum. Y la respuesta del Señor es: sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades o todas las enfermedades posibles. Y también dice que echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a estos demonios porque los demonios conocían a Jesús. Pongámoslo en la aplicación adecuada. Piensa que si tú estuvieras en Capernaum en aquel entonces, tus necesidades serían similares a las de estas personas que se aglomeraron alrededor de la casa de Pedro. Era algo similar. Pero si tú piensas en la aplicación en el siglo XXI, piensa por un instante, ¿cuál es tu necesidad más imperiosa que es similar a la necesidad del mundo actual, a la necesidad de la sociedad en la cual te desarrollas, en la cual tienes una dinámica? ¿Sí? Por ejemplo, la pandemia ha revelado no solamente una fragilidad normal y natural humana, porque el ser humano piensa que tiene todo dominado y no es así. Una pandemia como la que estamos viviendo actualmente en estos meses ha mostrado precisamente que el ser humano no es dueño de su propia vida. No domina todo, aunque el ser humano piense que sí. Pero no solamente revela eso. Se han revelado muchas cosas. Han salido a la luz fragilidades del mundo moderno. El mundo moderno se está volcando en la productividad, en el desarrollo tecnológico y una serie, digamos, de mensajes de autonomía y de independencia en el mundo universal, digámoslo así, donde las personas están buscando su propio propósito sin que le interese un propósito común. De ese mensaje pluralista realmente no se puede sacar sino mensajes autónomos e independientes. En cierta manera se cumpliría aquello que se dice: déjeme a mí, es mi propia vida, respete lo que yo creo, lo que yo pienso y cómo lo hago, no se meta en mi vida. Y el mundo entero pueden ser 7.000 millones de habitantes, pero tal vez son 7.000 millones de burbujas, cada uno con su propio estándar de vida. Es posible que sea así, de pronto estoy exagerando un poco, no creo, pero es posible. ¿Qué evidencia este estatus en que estamos? ¿Qué es lo que evidencia? Pues que precisamente nosotros ya no tenemos una capacidad de responder a un mensaje común, o un mensaje de un conglomerado, de una sociedad. Y es tan terrible que en mi país, por lo menos, hablo por mi país, supongo que sucede en otros países, pero hablo por mi país, las noticias lamentables no solamente son de la cantidad de contagiados por el COVID o la cantidad de muertos por el COVID, sino lamentablemente la corrupción que ha salido a la luz de una manera más visible, más descarada, digámoslo así, y que evidencia la corrupción del corazón humano, donde no existe unas buenas posibilidades de ejercer el
ejercicio médico, donde todo el cuerpo médico y todos sus auxiliares y personas que trabajan en los hospitales han estado expuestos por falta de los elementos de bioseguridad, donde aquellos hogares donde no hay comida, el gobierno o los gobiernos envían los mercados y los alimentos y no llegan estos alimentos, o donde hay contrataciones y subcontrataciones de precisamente para alimentar lugares, hogares que quedan en regiones apartadas o sencillamente en las grandes capitales, y se ve en los contratos algo que no es real. Solo poniendo un ejemplo de un flagelo. Si nosotros estuviéramos en el Capernaum del Señor Jesucristo, llegábamos enfermos y endemoniados. Si el mensaje del Evangelio llega actualmente al siglo XXI, hoy, 24 de mayo de 2020, hay enfermedades, claro, hay necesidades, claro, pero ¿cuál es la expresión de Satanás en la sociedad? ¿O cuál es la expresión de maldad en la sociedad? Y una expresión es la corrupción. Estoy mostrando un solo ejemplo, uno. Habrá más. De pronto tú en tu mente tienes y dices, la injusticia social, la corrupción de los canales de distribución de alimentos, la inflación, la acumulación de riquezas. Es decir, hay maldades tremendas que no solamente tienen que ver con poseídos de demonios, sino expresiones de la maldad en esta sociedad. Aún roban, aún matan, aún hay personas que por un ideal, llamémoslo así, arman un pequeño ejército y combaten. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el Evangelio en la actualidad responde a esa maldad también. Pero aunque yo estoy abriendo temáticas generales, eso no es corregible si tú en tu corazón no cambias. No esperes que el político, no esperes que el juez o otros personajes que están en eminencia, que están bajo, digamos, el aura de gobernantes o gobernadores, cambien si tú no cambias. Esto no es una cuestión de señalamiento de la maldad pública, es el señalamiento de tu propia maldad y de mi propia maldad. ¿Tú con qué irías a que el Señor te sane? Y que después le agradezcas al Señor por eso. ¿De una enfermedad? Es probable, sí, yo creo. Y el Señor puede usar métodos para eso. Y uno de esos métodos son los tratamientos médicos. Por algo existe esa profesión. O también Él directamente puede sanar a una persona. Está en su voluntad y en su gracia hacerlo o no hacerlo. Pero, ¿qué en cuanto a ti? Si tú eres uno de los que critica la corrupción, pero sales con tu vehículo en un día de restricción y el policía te para en un retén, ¿eres tú de los que le ofrece dinero de soborno al policía? Mírate y revísate. Depende, es de nosotros, los cambios de una sociedad. ¿Con qué vas a llegar al Señor Jesucristo? Voy a decirlo de otra forma, obviamente, tal vez un poco metafórico, pero ¿con qué demonio vas a llegar a tu vida, a la vida del Señor? ¿Con qué demonio de tu propia vida o demonios
vas a llegar a que el Señor te libere. Tu temperamento explosivo, donde insultas, golpeas y porque tú eres tú, tu forma de administrar el dinero, donde tienes deudas en un lado, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, por tu falta de sabiduría en la administración del dinero. Y prácticamente no tienes ya buena reputación porque debes mucha plata. ¿Con qué vas a llegar a buscar al Señor Jesucristo? ¿Vas a señalar a los demás? ¿Vas a señalar al gobernante? ¿Vas a señalar a la institución? ¿Vas a señalar a alguna otra persona? Señálate a ti mismo. Porque lo que el Señor está ofreciendo es un cambio. Es un cambio. Toda persona que crea en el Evangelio, toda persona que haya evidenciado el Evangelio, las Escrituras, es transformada. Y hay un antes y hay un después. Donde tú puedes decir, oye, el Evangelio me hizo una nueva persona, una nueva criatura, y esa es la buena noticia, que no solamente tengo que esperar estar en el reino de los cielos cuando muera, sino que yo ya vivo en el reino de los cielos y vivo bajo los parámetros y estándares del reino de los cielos aquí. O sigues siendo el mismo ladrón, pero ahora mencionas a Cristo. Sigues golpeando, sigues siendo una persona ebria, sigues siendo una persona con unas costumbres horribles, pero ahora mencionando a Cristo. Y es más, y puedes decir hasta que lo amas. Y puedes estar viendo las noticias y los personajes que salen ahí dicen, es que ese es un ladrón, ese es un corrupto, porque tienes toda la capacidad de señalar a los demás, pero no tienes la capacidad de señalarte a ti mismo y de humillarte delante de Cristo y decir, Señor, vengo con estos males, perdóname, ayúdame, libérame, límpiame. Para llegar a esos estados de conciencia, pídele a Dios que llegues ahí. Para que no señales tanto, sino para que la transformación de esta sociedad empiece por ti y empiece por mí. Revisa tus prejuicios, revisa tus pecados, revisa precisamente tus costumbres. Mira tu contexto y confía en Cristo, que Él sí transforma y cambia. Porque cuando Él te cambia, cuando Él te quita eso, empiezas a servirlo a Él con cosas nuevas. Dice la Biblia, el que robaba, no robe más, sino que trabaje. Juan y Jacobo los apodaban los hijos del trueno, porque eran fuertes y no se dejaban de nadie. Después de conocer a Cristo, fueron unos discípulos y apóstoles de mansedumbre. A eso me refiero, que ha transformado Cristo en tu vida. Y si no lo ha transformado, no es porque Él no pueda, es porque tú eres muy rebelde. Y quieres abrazar eso que tanto amas y tanto te caracteriza. Pero te cuento algo. Eso entristece al Señor. Pero si tú te dispones a cambiar y a llevarle esa área delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, cambiará.
es tu responsabilidad en el Evangelio. Creer en esto, ¿no? Y es la evidencia de que el Evangelio es eficaz y transforma. Y también hay una realidad que es justo mencionar. Es un proceso de transformación. No es de la noche a la mañana, pero debes empezar ahora mismo a pedirle a Dios que te transforme al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Gracias.